Bueno, en primer lugar, agradecerle a Néstor, a Sebastián, a todos los compañeros que están con este desafío, que es nada más y nada menos que mejorar la calidad de vida de la gente de su pueblo. A mí me tocó vivir y les decía, cuando fueron a Castelli ya hace unos meses, que todos empezamos igual, todos empezamos con ilusiones, todos empezamos con sueños. La diferencia es que cuando uno sueña solo sueña, y que cuando se junta un colectivo de gente, esos sueños se pueden hacer realidad. Y la verdad es que yo vengo humildemente para transmitir la experiencia que nosotros tuvimos en Castelli. La verdad que el tema de vivienda es un tema muy importante para nuestros pueblos del interior. Es muy importante porque no solo tiene que ver con una cuestión material, no solo tiene que ver con la cuestión de dejar de vivir prestado, de dejar de vivir con la espada de Damocles sobre la cabeza de pagar un alquiler que muchas veces ya no se puede pagar, o de vivir de mudanza en mudanza cada 2 años porque tiene que buscar un alquiler más barato, o como decía Néstor, de vivir hacinados muchas veces, porque hoy estamos viviendo que muchas familias, como no pueden pagar el alquiler, están volviendo a vivir en la casa con sus padres, o se acomodan de alguna manera con sus abuelos. Y esta es la cuestión material, pero también tiene que ver en nuestro pueblo del interior con una cuestión cultural, que la casa es sagrada. A mí me ha tocado vivir, y les decía a Néstor y a los chicos cuando fueron a Castelli, la emoción, y más que Néstor es doctor, así que lo debe entender perfectamente a esto, lo que significa para una familia en términos culturales ser propietario. Es un antes y un después para la vida de esa familia, no solo por la cuestión de que tiene asegurado el techo para sus hijos, sino que se siente más ciudadano. Bueno, cuando nosotros empezamos también la gente tenía dudas si íbamos a poder hacer lo que decíamos, porque es lógico, es natural y es entendible que muchas veces la gente tenga dudas, pero yo lo que les quiero decir es que se puede hacer sin ningún tipo de dificultad. Nosotros comenzamos así como comienza Néstor. Yo, Néstor, se lo dije en Castelli, se lo digo aquí en su ciudad. Está bien que se pongan un piso de 50 viviendas por año, pero yo creo que con la determinación que tienen, con el presidente de la nación que vamos a tener, que no es cualquier presidente, por primera vez en la historia de la Argentina va a haber un ministerio de tierra, vivienda y hábitat. Y eso no es menor. Eso quiere decir que va a haber una atención especial del gobierno nacional que se va a traducir en recursos que obviamente van a llegar a las provincias y a los municipios para desarrollar este tema. Y que el tema de la construcción de viviendas también impacta de lleno en el trabajo. Porque, por ejemplo, nosotros en Castelli tenemos una empresa constructora municipal donde trabajan más de 200 vecinos. Y esos 200 vecinos con su sueldo, que se lo ganan con mucha dignidad construyendo viviendas para otros vecinos, lo gastan en el comercio local y eso tonifica el comercio local. Eso hace que la gente gaste en nuestra ciudad y que el comerciante, que hoy tiene que trabajar más que antes, también tenga la posibilidad de que le entren a comprar, porque si uno tiene un comercio 10, 15 horas abierto por día, pero no entra nadie a comprar porque nadie tiene dinero, y te vas a fundir igual. Ahora, si hay 200 vecinos por un lado que cobran un sueldo construyendo, si hay 100 vecinos por otro lado que trabajan y pueden gastar su sueldo también en el comercio local, si hay empleados municipales que reciben bonos, que reciben aumentos este año del 50%, bueno, a pesar de la crisis, uno genera las posibilidades de que el comerciante pueda sentirla de menor manera esa crisis que muchas veces ha hecho que cierren los comercios. Me imagino que acá pasa lo mismo, y los que están sobreviviendo. Entonces tiene un impacto positivo sobre todo, sobre las familias que va a tener una vivienda, sobre las familias que tienen la posibilidad de tener un trabajo y sobre los comerciantes que son en definitiva donde se deposita todo este dinero circulante en la economía local. Así que nosotros vamos a estar acompañándolos, nosotros estamos convencidos de que Néstor va a ser un gran intendente porque cuando uno deja de ser intendente, no se acuerdan por 20 cosas, se acuerdan por 1 o 2 cosas, que son los sellos que uno tiene. Y yo lo veo a Néstor, que no tengo ninguna duda que el día que deje de ser intendente de esta ciudad, el sello que se va a llevar para su vida, para su historia, va a ser el intendente que más viviendas construyó en el municipio de Rivadavia. Y eso la verdad es que es algo que como doctor
lo debe soñar, lo debe querer y debe estar ansioso por empezar. Nosotros lo vamos a acompañar, tenemos 8 años de experiencia, hicimos cosas que se habían hecho antes y también hicimos cosas que no se habían hecho nunca, como un fideicomiso urbano para generar tierra urbana. Nosotros en Castelli, como en Rivadavia, estamos en el medio del campo, y uno tenía que escuchar decir de que no había tierra para que una familia de trabajadores pueda tener un lote de 12 por 25 para poder vivir con sus hijos. Y la verdad que eso es imperdonable. Tierra no sobra, lo que hay que tener es decisión política y tomar las medidas y crear las políticas públicas para que esa tierra se pueda traducir en tierra urbana para que las familias puedan tener una casa. Así que muchas gracias por la invitación, no es la primera vez que vamos a venir muchas veces, en los primeros 4 y en los segundos 4 años de Néstor seguramente a trabajar en este tema, y la verdad es que lo mejor que uno puede hacer es darle un techo a una familia, a una madre sobre todo, para que pueda garantizar el futuro de esa familia y de sus hijos. Muchas gracias. Sí, intendente, consulta. Desde que Policano lanzó su campaña, habló en este caso de las viviendas. Usted en Castelli, ¿cuánto utiliza porcentualmente de sueldo de los empleados municipales para pagar en el año? ¿Qué porcentaje utiliza? Y si dejó de prestar algún servicio. Digo porque fueron las 2 palabras más utilizadas en este caso cuando se habló de hacer 200 casas. No, mire, la verdad es que no solo hicimos las viviendas sin dejar de prestar algún servicio, sino que prestamos más servicios todavía. Nosotros en estos 8 años hemos construido muchísima infraestructura deportiva, porque cuando vos hacés barrios nuevos, tenés que pensar en el sistema educativo, y muchas veces tenés que hacer un jardín, y muchas veces tenés que hacer un playón deportivo, y tenés que asfaltar, y ni hablar de los servicios públicos. O sea, hacer un barrio no es hacer las casas y dejarlas ahí, es agrandar el Estado de alguna manera, y si haces un polideportivo necesitas empleados para ese polideportivo, con lo cual es un gasto que a uno lo obliga a ser más eficiente el Estado, a redistribuir mejor el recurso humano y también a gestionar más y a mejorar también la recaudación propia. Entonces, cuando hablamos de construir barrios nuevos, lejos de decir o poner barrios nuevos, dejar de prestar servicios, los barrios nuevos traen aparejado prestar más servicios, o sea, no prestar menos servicios, con lo cual es un gran desafío, no solo porque uno tiene que invertir en la construcción de viviendas, sino porque el gasto no termina ahí, el gasto público me refiero, ¿no? Tiene que seguir planificando porque no puede dejar a las viviendas sin educación, sin seguridad, sin salud. Nosotros tenemos salas de primeros auxilios en muchos barrios que no existían, que hoy existen, y la gente tiene que acceder al derecho a la salud también, ¿no? Así que por eso es que no es fácil hacerlo, porque si uno habla de hacer 200 viviendas como en el caso de Néstor, bueno, la primera pregunta que se tiene que hacer, si no es difícil, ¿por qué no lo hizo otro? Porque yo no tengo duda que todos los intendentes quieren construir viviendas. Yo no imagino hablar con un intendente que me diga, no, a mí no me interesa construir viviendas. Capaz que los hay, pero es difícil decirlo. Entonces, no hay que poner construcción de viviendas contra dejar de prestar algún servicio, sino al contrario, construcción de viviendas significa prestar más servicios. Con respecto a ese tema, yo quiero agregar que un poco lo que hemos planteado en nuestra sociedad, Francisco, y pueblo que nos está escuchando, que desde nuestro punto de vista y como tenemos la visión política, como te decía, de la política al servicio de la gente, yo le explicaba a nuestra gente que la decisión de construir viviendas no es una cuestión económica, sino que es una cuestión de decisión política. Y nuestro gobierno, al que a mí circunstancialmente ahora me toca presidir, ha tomado la decisión política de construir viviendas, y eso es lo que nos hace fuerte, porque no vamos a retroceder en esto que hemos comprometido con nuestro pueblo, porque entendemos el derecho a la vivienda, a una vivienda digna, porque ahí está otro tema también, el derecho a una vivienda digna y el derecho a un trabajo digno, los entendemos como derechos fundamentales de las personas, a partir del cual se puede desarrollar en forma personal, si así lo desea, o en forma comunitaria y familiar, pero los entendemos como un derecho fundamental. Por eso nuestra fuerte decisión política de construir viviendas para nuestro pueblo.
La última de mi parte, Francisco. Usted tuvo la posibilidad, digo, usted en la política es bien visto de los dos bandos, perdón la expresión en este caso, pero tengo entendido que apenas asumió Vidal, usted fue llamado para integrar si esto es así, si es verdad. Ahora casualmente está acompañando nuevamente al partido que pertenece, pero digo, debe ser un honor para usted, me imagino. Y mire, la verdad que la provincia de Buenos Aires tiene una deuda imperdonable con los bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires hay más de 1 millón de familias que no tienen dónde vivir. En la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 4 millones de personas que viven en villas y asentamientos, que es lo que vemos en el conurbano, en la periferia de Mar del Plata, en la periferia de La Plata, en la periferia de Bahía Blanca, porque hay un proceso social que se llama la conurbanización del interior. Entonces, uno cuando no tiene una política de tierra y vivienda, bueno, la gente naturalmente tiene que vivir en algún lugar, entonces viene la informalidad, ¿entiende? Entonces la gente termina yendo a vivir a un lugar donde no tiene ningún papel, donde muchas veces no tiene los servicios, donde nunca va a tener la escritura de su casa. Entonces eso genera una informalidad a lo largo y a lo ancho de la provincia. Entonces yo creo que el próximo gobernador, que no tengo ninguna duda que va a ser Axel y no tengo ninguna duda que lo va a hacer, tiene que encarar de lleno este tema. La gobernadora en estos 4 años la verdad que no ha hecho absolutamente nada. Yo le digo que hay 1 millón de familias que necesitan la vivienda y en estos 4 años se entregaron menos de 800 viviendas en la provincia de Buenos Aires. Entonces la verdad es que ni siquiera se ha cumplido con el crecimiento vegetativo, porque nosotros tenemos medido, por ejemplo en Castelli, se generan alrededor de 100 familias por 100 familias por año. Entonces, si uno, que son los chicos que hoy tienen 20 años, que dentro de 2 años se enamoran, como nos pasa a todos, y tienen un hijo y se quieren ir a vivir con su hijo y con su novia, o se casan y se quieren ir a vivir con su mujer. Entonces, si no hay una política pública eficiente y permanente, el déficit se va ensanchando. Entonces la verdad es que una lástima de que tengamos esta situación en la provincia, pero bueno, hay muchos intendentes como yo que nos ocupamos de este tema, que nos ocupamos con sensibilidad, porque yo lo escuchaba a Néstor recién decir que esto es una decisión política, y es absolutamente verdad, y es una decisión política que parte de la sensibilidad. Cuando a vos te da lo mismo que una casa, que una familia tenga una casa o no tenga una casa, cuando te da lo mismo que alquile o no alquile, y la verdad es que no vas a ser un buen intendente. Ahora, cuando a vos te produce un sentimiento de injusticia que pasen esas cosas y te moviliza y te determina, porque yo lo escuchaba también a Néstor recién decir, nosotros estamos determinados y esa es nuestra fortaleza de que vamos a hacer vivienda. Y cuando hay un intendente que va para adelante y un pueblo que lo acompaña,